Esta semana nos toca estudiar la segunda parte de funciones. Muy bien, la segunda parte de funciones viene con respecto al tipo de funciones, en este caso, las funciones algebraicas. Dentro de estas funciones algebraicas tenemos a las funciones polinomiales, que son las que estudiaremos en esta clase. La función racional es aquella función que se define como la razón. En este caso solo vamos a estudiar la división de una constante sobre una función lineal x más a. Más adelante estaremos abordando específicamente esto. Función seccionada, y vamos a ver un específico de la función seccionada, que es la función valor absoluto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de ahora? El día de ahora vamos a ver función polinomial, función constante, lineal y cuadrática. Muy bien, ¿qué es una función algebraica? Una función algebraica es la que se puede resolver mediante procesos algebraicos, ya que su ley de correspondencia viene dada mediante una expresión algebraica o una composición de expresiones algebraicas. Muy bien, pero digan ustedes, ¿qué significa resolver? Pues vamos a entender nosotros como resolver una función como el proceso que nosotros tengamos para determinar su gráfico, sus cortes con los ejes, su dominio y su recorrido. Muy bien, entonces una función algebraica nosotros la vamos a resolver y dice que esta viene dada mediante expresiones algebraicas, su ley de correspondencia. ¿Pero qué era la ley de correspondencia? Era aquella que te estaba dando la orden, es decir, la propia función. Es decir, que esta función viene dada por expresiones algebraicas. Por ejemplo, una función de esta forma puede ser 2x cuadrado. Por lo tanto, una función algebraica va a ser toda función f de x que sea igual a una expresión algebraica. Muy bien, dentro de las expresiones algebraicas tenemos la función polinomial, pero para saber qué es una función polinomial tenemos que recordar qué es un polinomio. Recordemos que un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de dos o más monomios. Pero, ¿recuerdan ustedes qué es un monomio? Pues recordemos que un monomio es una expresión algebraica de un solo término, donde el exponente de la variable no es negativo ni fraccionario de denominador par. ¿Qué significa esto? Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuáles de estos creen ustedes que son monomios? ¿Será el 2x al cuadrado un monomio? Según esta definición que yo tengo acá. Muy bien. En este caso, debido a que es una expresión algebraica de un solo término, observen, no veo ni suma ni restas, y el exponente es un exponente entero positivo. Por lo tanto, yo puedo decir con toda certeza que en efecto esto es un monomio. ¿Será el 3/5 de x al cubo un monomio? Muy bien, perfecto. Esto es un solo término, pero se preguntarán, aquí hay una fracción. Y usted dijo que no podían ser fracciones. Pues recuerde que la que no debe ser fracción es el exponente. Por lo tanto, con toda razón, es un monomio. ¿Sí? Recuerde que el exponente debe ser un exponente entero positivo. ¿Qué me dicen del 8x elevado a la 1/2? ¿Será este un monomio? Pues primero, ¿qué tal si transformamos este 8x a la 1/2 de otra forma? ¿Qué tal si lo maquillamos un poco? Es decir, lo ponemos en una forma más bonita. El 8x a la 1/2 es 8 raíz cuadrada de x. ¿Será este un monomio? Pues como ustedes están diciendo, en efecto, esto no cumple con las propiedades de un monomio. ¿Por qué? Debido a que el exponente es fraccionario y es una fracción de denominador par. ¿Por qué? Porque si esta fracción fuera una fracción con denominador impar, entonces ya cambia la cosa. Por ejemplo, 4x elevado a la 1/3. Según esta definición de monomio, ¿esto será un monomio? Observe, el exponente de la variable no es negativo.
ni fraccionario de denominador par. Les acabo de decir que aquí es impar, pues la cosa ya cambia. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco esto de otra manera, observe que acá yo tengo 4 por la raíz cúbica de x. En efecto, es un monomio, según esta definición. ¿Por qué? Porque el denominador de la fracción del exponente es un número impar. Entonces, según la definición que tenemos acá, esta expresión 4 por x a la 1/3 en efecto es un monomio. ¿Por qué? Porque este 3 es un número impar. Y la verdad, esta definición de monomio viene dada de la siguiente manera. Que la x puede tomar cualquier valor. Si la x puede tomar cualquier valor, la expresión algebraica que yo tengo en ese momento es un monomio. Muy bien, ¿qué me dicen ustedes de 5 por x a la menos 2? ¿Será esto un monomio? ¿Qué pasa? Observe que el exponente siempre tiene que ser positivo, porque si el exponente es negativo, entonces la expresión algebraica no es un monomio. Entonces, esta expresión de acá no es un monomio, ¿sí? Muy bien, ahora viendo que eran un monomio, recordemos que una función polinomial era aquella que estaba definida su regla de correspondencia por la suma de un montón de monomios. Es decir, que una función polinomial se define como, podemos ver que en este caso la función es igual a la suma de un montón de términos. Estos términos recordemos que son los monomios que forman a este polinomio. Ahora, ojo, toda función polinomial siempre tiene como dominio todos los reales, siempre. Debido a la definición de monomio que nosotros teníamos anteriormente, que era donde la x podía tomar cualquier valor, pues entonces un polinomio también es aquel donde su x puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, el dominio de toda función polinomial siempre serán los reales. Muy bien, existen varios tipos de funciones polinomiales. Todo dependerá del grado o el valor que tome n. Observe que n es el exponente que estamos trabajando en cada uno de los términos del polinomio. En este caso es 0, ¿sí? Porque aquí tenemos x a la 0, que es 1. Aquí tenemos x a la 1, x al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la 2, hasta trabajar hasta la enésima potencia. Así vamos a tener función constante, función lineal, cuadrática y cúbica. Muy bien, vayamos paso a paso. Función constante. Si yo tengo toda la función polinomial, pues la función constante será aquella que solamente utiliza el primero de los términos de esta función polinomial, que es cuando n vale 0. En este caso, yo obtendré una función de la forma f de x igual a h sub 0, donde su gráfica es una recta paralela al eje x, también llamada eje de las abscisas. Observe, de ahora ya estamos hablando de gráficos. ¿Recuerdan ustedes o díganme ustedes cuál es el dominio de una función constante? ¿Cuál sería el dominio de una función constante? Muy bien, perfecto. Debido a que la función constante es una función polinomial, su dominio siempre van a ser los reales. Grafiquemos e encontremos el dominio y el recorrido de estas tres funciones. Comencemos por el literal A, f de x igual a 3. Muy bien, curiosidades de la función constante. Aquí dice f de x igual a 3, pero les pregunto, ¿ustedes le ven alguna x a la regla de correspondencia? No. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que está bien escrita la regla de correspondencia en este caso? Pues sí, la regla de correspondencia está bien escrita. ¿Qué es lo que está pasando? Que recordemos que la función era una máquina que transformaba las cosas. Entonces, cualquier valor que tú le metas acá, siempre te va a devolver el 3.
No importa lo que tú coloques adentro de esta máquina, siempre te va a devolver el 3. Muy bien, coloquemos el plano cartesiano e intentemos graficar esta función. Para intentar graficar, empezando claramente, ¿qué tal si damos un par de puntos? Por ejemplo, ¿cuánto vale la función en menos 2, en 1 y en 4? ¿Cuánto valdrá la función si yo evalúo menos 2? Digan ustedes, ¿cuánto valdría la función si yo le evalúo menos 2? Recuerden que les habíamos dicho que esta máquina lo que está haciendo es que cualquier valor que entre siempre va a devolver este valor de aquí. Recuerden, cualquier valor que se introduzca en esta función siempre va a devolver el valor de 3. ¿Qué significa? Que f de menos 2 tiene un valor de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como esto no tiene x, el valor que siempre voy a obtener en una función constante, pues es igual a la constante a la cual estoy igualando. En este caso es 3. Díganme ustedes cuál es el par ordenado que le pertenece a esta función, una vez que ya encontré yo este f de menos 2 igual 3. ¿Cuál sería el par ordenado que acabo de encontrar? Muy bien, el par ordenado que acabo de encontrar es menos 2, que es el valor de x que yo estoy evaluando. Observa que aquí está x. Y el valor de y, porque recuerde que y es igual a f de x, que yo acabo de encontrar es 3. Por lo tanto, yo puedo colocar un puntito indicando el par ordenado. ¿Cuánto valdría la función en 1 y en 4? Digan ustedes. En ambos casos, el valor de la función sería 3 y aquí también 3. Por ser una función constante y como no lleva x, cualquier valor que yo le introduzca a la función siempre me va a devolver 3. ¿Y cuáles serían los pares ordenados que estaría obteniendo en ambos casos? Los pares ordenados serían 1,3. Entonces colocamos el par ordenado en el plano cartesiano y el 4,3. Y colocamos el otro par ordenado en el plano cartesiano. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la gráfica de esta función? Pues, ¿qué pasa si aquí hay un montón de puntitos que le pertenecen a esta función? Si yo uno todo ese montón de puntitos, puedo obtener la función. Por lo tanto, el gráfico de esta función sería este de acá. Observe que lo que estamos haciendo aquí es simplemente unir con una línea recta los puntos encontrados. ¿Cuál es el recorrido de esta función? Recordemos que el recorrido es aquel valor o aquellos valores que está tomando la y. El recorrido de esta función es 3. Y aquí les coloqué una nota. El recorrido de una función constante se va a escribir entre llaves debido a que es un valor discreto. Por lo tanto, para el literal A tenemos su gráfica, que la acabamos de encontrar, su dominio, que serían los reales, y su recorrido, que sería 3. Muy bien, en este caso, pues recordemos que como es una función constante, cualquier valor que yo le introduzca a esta función siempre me va a devolver como valor el menos 2. Por lo tanto, f de menos 2 es menos 2. F de 1 es menos 2 y f de 4 también es menos 2. Por lo tanto, procedemos a ubicar estos valores en el plano cartesiano. Aquí tenemos a menos 2, obtenemos un valor de menos 2 acá. Aquí tenemos a 1, obtenemos un valor de menos 2. Y aquí tenemos a 4, que también obtenemos un valor de menos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a unir estos puntos con una línea recta. Por lo tanto, la gráfica de esta función sería una línea horizontal paralela al eje de los x que pasa por menos 2. ¿Cuál sería el dominio de esta función f?
el dominio serían los reales y el recorrido, no se dice rango, sería entre llaves el -2. ¿Qué tal el literal C? ¿Me dicen ustedes cuál es la gráfica, el dominio del recorrido del literal C? Solo con ver la función se puede determinar qué significa esto, que el recorrido de toda función constante es igual a su regla de correspondencia. Muy bien, entonces el dominio sería por ser una función polinomial ser todos los reales y el recorrido por ser una función constante sería igual a la regla de correspondencia, es decir, que el recorrido sería 1. Determinemos la gráfica, el dominio y el recorrido de esta función, f de x igual -3. Muy bien, como ya habíamos visto anteriormente, entonces la gráfica de esta función va a ser una línea horizontal que pase por -3. Y observe que ahora ya no estoy calculando ningún punto. Simplemente con ver la función, yo sé directamente cuál sería su gráfica. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Por ser una función polinomial, el dominio son los reales. ¿Y cuál sería el recorrido? Pues como dijo Axel anteriormente, el recorrido es igual a la regla de correspondencia, es decir, que es -3. La gráfica, su dominio y el recorrido que es igual a la regla de correspondencia. Ojo que solo para la función constante sirve esto, es decir, -3. La función lineal. Pues si la función constante solo era tomar el primer término de esto, la función lineal es tomar estos dos términos de esta función polinomial. Es decir, en el caso cuando n vale 1. Por tanto, yo obtendría una función de la forma h1 de x más h sub 0. Muchas veces ustedes han visto esta función escrita como y igual a mx más b, donde su gráfica es una línea recta, por lo que se le llama función lineal. Ojo, esta también es llamada función lineal. O de primer grado. ¿Por qué se llama primer grado? Pues porque la n vale 1. Digan ustedes, por ser una función polinomial, ¿cuál sería el dominio de esta función? Muy bien, serían los reales. Ahora, si yo tengo la ecuación y igual a mx más b, esta ecuación me está dando ciertas características. El más b que yo tengo ahí es conocido como intersecto. Y como su nombre lo dice, esto significa que la gráfica siempre va a pasar por el punto 0, b. Si yo coloco el punto 0, b, este punto siempre le va a pertenecer a esta gráfica. Y este punto es conocido como intersecto. Y se preguntarán, ¿con quién intersecta? Pues está intersectando con el eje de las Y. M también se conoce con el nombre de pendiente y te dice cuántas unidades se eleva Y por unidad desplazada en X. Esto es bien importante ya que nos ayudará a encontrar la gráfica de esta función. Pero esta M también nos está dando más información. Por ejemplo, si M es menor a 0, es decir, que M es un número negativo, me está diciendo que la inclinación de esta recta es mayor de 90 grados. Y si M es mayor a 0, es decir, es un número positivo, su inclinación es menor de 90 grados. Observemos este diagrama. Toda función lineal tiene la forma y igual a mx más b.
donde este número b, que observe que no tiene a la x, está él solito, se conoce con el nombre de intersecto. Y este valor es el que está cortando o está intersectando al eje de las Y. Es decir, que este valor es el que corta a Y. Por lo tanto, ese punto os va a ayudar a graficar la función. ¿Y cuál punto es el que estoy buscando? Es el punto 0,b. Para una línea recta, solamente es necesario encontrar dos puntos. Por lo tanto, yo ya tengo uno de ellos. Simplemente me falta encontrar otro. ¿Y cómo encuentro el otro punto? Pues el otro punto lo encuentro desplazándome una unidad en X, M unidades en Y. ¿Por qué? Porque la M, M de acá, se conoce como pendiente. ¿Y qué es una pendiente? Pues recuerde que, por ejemplo, usted tiene acá una rampa. Esta inclinación que tiene la rampa es conocida como pendiente. Entonces, las pendientes pueden ser negativas o pueden ser positivas. Si una pendiente es negativa, significa que la inclinación de la recta es mayor a 90 grados. Por lo tanto, estamos hablando de una función así, donde su ángulo de inclinación es mayor a 90 grados. Y si una pendiente es positiva, estamos hablando que tenemos una recta así, donde su ángulo de inclinación es menor de 90 grados. Muy bien, luego de ver toda esa información, ya estamos listos para graficar y encontrar el dominio y el recorrido de este tipo de funciones. Ejemplo, trazar su gráfica. Para trazar la gráfica, lo primero que colocamos es intersecto. En este caso, habíamos dicho que el intersecto de esta función era menor. Por lo tanto, el punto que yo tengo que colocar es el punto 0, menos 1. Y si se lo preguntan, sí, siempre debo de colocar el 0 primero y luego coloco la b. En este caso es menos 1. Muy bien, entonces procedo a colocar el punto, sabiendo que la b es menos 1, y coloco un punto justo ahí. Una vez colocado el intersecto, este de acá, procedo a ocupar la pendiente, es decir, el valor de m. En este caso es 2. ¿Para qué vamos a ocupar la pendiente? Para buscar otro punto, desplazándonos una unidad en el eje X y elevándonos m unidades en el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que yo me debo de desplazar una unidad en el eje X, siempre una unidad. Y m unidades en el eje Y. En este caso, como m vale 2, entonces yo me debo elevar 2 unidades en el eje de las Y. Por lo tanto, ¿dónde estaría ubicado el otro punto? El otro punto estaría ubicado justo acá, en el punto 1,1. Y si ya tengo estos dos puntos, pues perfectamente puedo unirlos y formar una línea recta. Una unidad en el eje X y 2 unidades en el eje Y, obteniendo así el punto. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente unir con una línea recta. Muy bien, digan ustedes, ¿cuál sería el dominio y el recorrido de esta función? En este caso,
el dominio y el recorrido son exactamente iguales, que serían los reales. Mire, y esto va a pasar para cualquier función lineal. Exactamente, para cualquier función lineal, siempre, siempre, siempre el dominio y el recorrido son los reales. Muy bien, lo primero que hacemos para graficar es determinar el intercepto, es ubicar este 3 justamente en el eje Y, es decir, aquí se encuentra el 3 en el eje Y. Por lo tanto, ese va a ser el primer puntito que yo voy a ubicar de esta función. Vamos, para encontrar el segundo punto, vamos a ocupar la pendiente. Es decir, que me tengo que desplazar una unidad hacia la derecha y m unidades en Y. ¿Cuánto vale m? En este caso es negativo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ir hacia abajo. Ojo, hacia abajo. Está diciendo que como la pendiente es menos 2, se tiene que desplazar menos 2 unidades en Y. Por lo tanto, caería en este punto de aquí. ¿Qué tiene que hacer ahora? Unir esos dos puntos con una línea recta. Obteniendo la siguiente función. Muy bien, ¿y cuál sería el dominio y el recorrido de esta función? Pues sabemos que el dominio y el recorrido para cualquier función lineal son los reales. ¿Y cuál sería la gráfica de esta función? Por lo tanto, para encontrar la gráfica de G, lo que tengo que hacer primero es encontrar su intercepto, que es este de acá. Encontrar su intercepto, me muevo una unidad hacia la derecha y luego de ahí me muevo 3 unidades hacia arriba. ¿Por qué 3 unidades? Pues como dice Claudia, es el número que está acompañando la X. En este caso es 3.